El tema de hoy, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Y una persona decía, ¿no?, que las dos cosas importantes en la vida de un ser humano son esas, o sea, primero nacer, porque el día que uno nace siempre se lo celebran todos los años, porque uno dice, esto fue un año especial, muy lindo cuando tú naciste, entonces ese día es muy especial, por eso es que te lo celebramos, porque, ¿cierto? Eso es un día especial. Y lo segundo día más importante así en la vida de una persona puede ser, sí, encontrar el propósito en su vida. A veces eso es nacer de nuevo también, a veces el propósito en mi vida lo encontré, porque a veces se va toda la vida y no encuentras el propósito en tu vida. Y se va la vida y nunca encontré el propósito y tenía muchos talentos, muchas cosas, pero no, nada sucedió. Entonces primero vamos a Colosenses 1:16. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Exacto, todo ha sido creado por Él y para Él. Exacto, en Cristo, todo ha sido creado para Cristo, por Él y para Él. Entonces, vemos si nos damos cuenta que para nosotros encontrar el propósito de nuestra vida está ligada a Cristo, está ligada a Jesús. Entonces, una cosa bien interesante es el tema de que si hay, por decir, algún invento nuevo, llega un inventor y inventa un aparato y lo pone ahí, como es bien sofisticado, nadie sabe para qué sirve ese aparato. Entonces, las formas para saber cómo es que funciona ese aparato, ¿qué es? Primero, o puedes ir con la persona que lo inventó y que la persona esté ahí y exponga el tema y cómo es que funciona y cuál es el propósito de ese. ¿Cuál es el propósito en este momento para que eso funcione? Sí. Lo otro, ¿qué es? El manual del... Que nos indique cómo... Exactamente. El manual que nos indique cómo es que funciona ese aparato. Entonces hay dos cosas. Si tú quieres encontrar el propósito en tu vida, ¿qué tienes que hacer? O ir con el creador, quién fue el que te creó, o seguir el manual de vida, la palabra, para saber cuál es el propósito. Entonces, para conocerlo, debemos primero o ir con el creador para que él nos diga cuál es el propósito por el cual nos creó, o segundo, ir al manual para saber cuál es el propósito de mi vida. Es muy importante conocer el propósito en la vida de una persona, porque eso le da como una segunda vida, es como un nuevo nacimiento, es como decir, lo descubrí, o sea, yo entendí para qué llegué a esta vida. Usted a Moisés hasta los 80 años de pronto llegó y hizo el llamamiento. Bueno, tenía una leve, sí, yo sirvo para esto, pero no tenía la certeza. El llamamiento que hace Dios a los ungidos, entonces usted sirve para esto. Hay gente que después de los 50 años graba su primer disco y entonces dice, encontré el propósito de mi vida, yo era bueno para cantar, pero hasta ahora lo encontró después de 50 años. Hay otros que empiezan a pintar cuando tienen cierta edad. Entonces algo bien importante es eso, de que tú tienes un propósito. Ahora, el propósito de la creación de Dios es que tú seas eterno. Entonces, si la eternidad son trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de años, entonces tú dices, bueno, si son 80 o 100 años, no son nada. Esto es extraído así del libro de Una vida con propósito, ¿sí?, de Rick Warren. ¿Sí? Entonces más o menos es que el tema habla sobre el propósito, una vida con propósito. Sí, entonces llega ahí, si uno demora tanto tiempo en la eternidad y son trillones y trillones de años, 80 y 100 años que vas a vivir aquí en la tierra, que es más o menos lo que vive un ser humano, ¿cierto? Es como 1 milímetro, es como 1 segundo en la eternidad, o sea, no es mucho.
no es nada, O sea, es la vida pasajero. no es nada para la eternidad. Exacto, entonces dice, ay, pero esta vida tan tantas aflicciones, con tantos problemas, esto me parece una eternidad. No, pero eso es un segundito a pesar de la eternidad que vas a estar. Entonces nos estamos preparando en esta vida, pues Dios no nos creó y de una vez no nos manda a la eternidad. Hay un proceso donde nosotros debemos estar preparándonos. ¿Para qué? Para la eternidad, porque la eternidad va a ser espectacular. ¿Sí? Nosotros, por decir algo, estamos en la preparación del kinder, pre-kinder, estamos en la preparación para después alistarnos a la carrera. Es como cuando usted empieza a hacer ejercicios, ¿sí? Les ha tocado que vamos a calentar, y entonces empiezan a calentar y la primera vueltica es como de calentamiento. Después de que calienta, entonces ya que comienza la carrera, ¿cierto? Entonces esa vueltica de calentamiento es estar acá. Ay, ya, una vueltica de calentamiento y después empieza la carrera, empieza la maratón o empieza ya el ejercicio, ¿cierto? Entonces acá nosotros nos estamos preparando para la eternidad. Dice, ¿qué es lo que quiere Dios que practiquemos en la tierra para que lo hagamos y lo sigamos haciendo en el cielo? Entonces son cosas que Él ya nos predestinó para que nosotros lo hiciéramos aquí en la tierra, porque eso es lo que vamos a vivir eternamente con Él. Entonces hay 5 propósitos por los cuales nosotros debemos prepararnos acá en la tierra para nosotros que después seguirlo ejerciendo en el cielo. Aquí es apenas la preparación, apenas te estás preparando para eso y estás conociendo del tema. En Apocalipsis 4:11, ¿qué dice? 4:11. Sí. Y tú el Salmo 149:4, ¿verdad? Salmo 149:4. Y tú Apocalipsis 4:11. Dice, Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Entonces Dios creó este mundo, nos creó a nosotros por su voluntad. Dios nos creó por su voluntad. Y dice en el Salmo 149:4. 149:4. Porque Jehová tiene porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Exacto, ahí dice que Dios se deleita en su pueblo, ¿cierto? Él está deleitándose en su pueblo. Él está ahí feliz de crear a Valentina, de crear a Leo, de crear a Marcela, de crear a Juanita. Entonces todos, ay, de verdad, y están contentos de crear a Sarita. El Señor está contento de haberte creado. Es como cuando llega y usted ve un niño. Por ejemplo, tengo un discípulo que acabó de tener hijo. Dice, ay, estoy contento, estoy más feliz, estoy muy lindo. Y es que Dios se deleita hasta cuando tú duermes. Porque muchas veces, bueno, se deleita hasta más de eso que cuando estás despierto. porque tú coges a un niño cuando está pequeño y tú lo ves dormir y ahí se queda usted como ensimismado ahí, porque tú lo creaste, lo procreaste, lo concebiste, estuviste ahí. Y lo miras cómo se levanta su pecho y se expande y otra vez se contrae y otra vez se expande y otra vez se contrae y otra vez se expande y otra vez se contrae y te quedas ahí mirándolo y observándolo y ¿sí? Te quedas ahí ensimismado. ¿Por qué? Porque te deleitas ¿en qué? En tu hijo. Dice, uy, hijo, pues puede pasar una bobada, pero para uno es algo especial. Eso es lo más especial que hay. Entonces Dios mismo se deleita en eso, en verte dormir. En la singularidad que tienes tú para hacer las cosas, porque cada persona es única, es singular y tiene cosas particulares y se deleita en la forma como que te creó a ti, porque cada ser es único. Si se han fijado que de todas maneras nosotros, las huellas digitales, no hay nadie en el planeta Tierra que tenga unas huellas digitales que tú tienes, que el iris del ojo, nadie lo tiene igual, todo es diferente, todo es diferente. Entonces Dios se tomó el tiempo para crearnos a cada uno de nosotros de una forma particular. No hay una serie y todos son así, o estos van a ser así y estos así y estos así. No, cada ser es único porque es la creación de Él y y Él se deleita con cada uno de sus hijos. Entonces, dice, ¿en qué se enfocó Dios? Si ves que en la palabra de Dios dice,
y Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y al último y al final de ese día dijo, y Dios vio que esto era bueno. Y entonces creó las plantas, y creó los cielos, y creó los mares, y creó los animalitos, y vio que Dios era bueno. Llegó el sexto día, o en el día de la creación del hombre, y entonces llegó y dijo, hagamos al hombre. No digo, hágase la luz, y se hizo la luz, hágase no sé qué. Ahí dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dice, hagamos, y lo dice que en plural. Varias personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una particularidad. Ahí se nombra que... Exacto, entonces vamos a crearlo, pero vamos a crear nosotros entre los otros tres. Entonces Dios no se enfoca ni en los animalitos, ni en las plantas, ni en las cosas de acá, de esos seres vivientes que también están compartiendo la tierra. Dios no se enfoca en ellos, se enfoca en ¿dónde? En los humanos. En los seres humanos, exactamente. En la creación como más... En el hombre, en la mujer. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él ya nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, que Dios ya nos predestinó para algo y Él tiene algo muy bueno para nosotros. Pero pues, entonces, tú te das cuenta que vino a Jesús hizo una revelación ahí bien tremenda, que llegó y le dijo, Señor, tú que sabes todo, bueno, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Le preguntó que cuáles son los mandamientos de Dios, y entonces llegó y le dijo en resumidas cuentas, llegó y dijo, pues como está escrito, ahí, amarás al Señor, tu Dios, con tu mente, con tu alma, con tus fuerzas, con todo tu ser, sí, lo amarás a Él. Y el segundo es muy parecido, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, de ahí para allá se desprende toda la ley, los profetas y todo lo que está en este libro que es la Biblia, ¿cierto? Entonces ahí se desprende. Pero, ahí en este momento, amarás al Señor tu Dios. Entonces, el primer propósito, ¿cuál es? Amar a Dios. Amar a Dios. Ese es el primer propósito que uno tiene. Que a veces hay gente que se va de esta vida, pero no se entera que tocaba amar a Dios, porque ni siquiera lo conoce. Pero pues... esa es la idea, porque... Ahí es donde yo hago una pregunta. Digamos, si la persona muere y nadie le habló ni conoció de Dios, entonces no se salvó. Porque nadie le habló, pero sí, o sea, haciendo un ejemplo, ¿no? Si nadie se acercó y le habló de la palabra y él no conoció la verdad, sí, entonces se condenó a una eternidad. No. Lo que pasa es que igual ahí en la palabra dice, pues no tengo el versículo, y te dice que que serán juzgados por su conciencia. O sea, hay personas que nunca les predicaron de Cristo, que vinieron a este mundo y nunca pues predicaron, y que ya ya están muertos, o que ya no están, porque en esas épocas no había internet. Por eso, o sea, mi pregunta es, el día, como dice que el día del juicio se levantarán, pero no que hay una partecita, no sé, en el Nuevo Testamento igual te la busco, pero es que ellos serán juzgados por sus actos, por su conciencia, porque de todas maneras tenemos una conciencia donde nos dice que es bueno y que es malo. Y si tú te inclinas yo sé que es malo, pero lo hago malo, entonces también serás condenado por esa partecita donde, oye, tú... ¿Y entonces la de los niños lo mismo? ¿Y estás apuntando que los niños qué? No, pues es que los niños son tan inocentes que pues no... Si es un bebé, si es un niño y no tiene conciencia de que es bueno o que es malo, pues igual no ha hecho lo malo. ¿Cómo vas a...? Entonces, él es santo y concebido santo, puro. Pero dicen que después de los 5 años, digamos, un niño de 7, de 2, así. Ah, sí, claro. Ya tienen conciencia porque ya saben lo que hacen, que está mal hecho. Que ya tienen esto de analizar qué es bueno y qué es malo. Ay, ya. Exacto. O sea, que ellos son como los adultos ya, se cuando al momento de que los juzgan. No, porque, por ejemplo, No, me refiero a los niños que ya tienen Sí, conciencia. claro, ya van a ser juzgados. Igual, pero igual de manera de... Sí, claro, todos van a ser juzgados igual, ¿cierto?
Todos vamos a dar cuentas de los actos, ¿no? Sí, porque hay un libro que están todos los actos escritos de nosotros, a no ser que haya sido borrado por la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesús nos redime y nos limpia de todo pecado y nos hace santo y nos justifica y nos redime. Nos Todo, ya. entonces, obviamente que acá nosotros, por ejemplo, en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, Dios lo que quiere es más conocimiento de Él que cualquier sacrificio que uno tenga para Él. Y dice, no, ven, quédate quietico, conóceme a mí. Entonces eso es bueno, siempre uno ir a una reunión, quiere aprender de Dios, pues en la reunión te van a hablar de Dios, o bueno, pues abre la Biblia, medítala, analízala, estúdiala. O sea, la gente hoy tiene muchas facilidades para estudiar la palabra, escuchándola, viéndola, escudriñándola, o que alguien le explique hasta por internet. No entiendo esto, ahí le explican. Hasta eso le enseñan ahí. Y eso es lo que Dios quiere, conocimiento de Dios. Pero pues hay personas que saben que tienen que conocer de Dios, o han conocido de Dios, pero pues, o sea, se les da lo mismo y dicen, sí, Dios me ama, yo lo quiero, Él es muy lindo, pero nunca lo buscan, pero nunca tienen conocimiento de Él, nunca buscan el conocimiento de Él, sino se envanecen en sus metas, en sus objetivos, en el día a día, en lo que tienen que hacer. Una señal muy importante de alerta que nos puede indicar que nosotros no estamos conociendo más de Dios se llama preocupación. Cuando nos preocupamos es porque no estamos conociendo más de Dios, es porque nos hemos quedado estancados y de alguna forma nos hemos estado alejando y empezamos a desconfiar y a confiar en nuestras fuerzas, a ser como nuestro propio Dios. Entonces, de eso se trata. Hay gente que, ay, me estoy preocupando, no, usted no se preocupe, no se angustie, no. De lo que está pasando. A veces hay situaciones así bien chéveres en la que uno se preocupa. Pero pues, eso es una señal de que tú no estás conociendo de Dios. Cuando tú estás buscando de Dios y la presencia de Dios, y Dios te está diciendo, te está hablando algo, o en la misma palabra te está revelando que tú tienes que estar en paz, calmado, sí, que no debes angustiar, ¿cierto? Y Dios te prueba con eso. O sea, en el momento en que tú te angusties, te afliges, el temor de lo que va a venir, y será que puedo esto y esto y esto, es un momento donde tú sabes que te estás alejando de Dios. Sí, porque no se está dependiendo de él. No se está dependiendo de él. Entonces tú te estás volviendo, hay un nuevo movimiento que surgió hace unos añitos que llama la nueva era. Entonces la nueva era dice que tú eres Dios, tú eres un Dios. Busca tu propósito en ti. Y ellos dicen que si tú eres Dios, pues tú no eres Dios y no puedes ser Dios porque tú mismo no te puedes resolver tus propios problemas. No puedes estar en eso. Y son personas que se viven preocupando por sí. Tienen que preocuparse por todo porque saben que no dependen de Dios, sino todo depende de mí. Y si todo depende de mí, pues empiezan a hacer cosas. Y sí, pueden llegar lejos, y sí, pueden hacer cosas, pero siempre están viviendo como preocupados de lo que les está sucediendo. Cuando está Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios está ahí y la paz de Dios está ahí. Entonces, Dios quiere que una familia, dice la familia de Dios. Entonces Dios lo que quiere es que una familia. Entonces ustedes sí se dieron cuenta de esa partecita donde Jesús habla ahí de que estaba en una reunión, que habían unos discípulos y llegaron donde Jesús, lo interrumpieron, le dicen ahí, ay, Señor Jesús, llegó tu mamá y llegaron tus hermanos, ¿sí? ¿Cierto? ¿Que lo han visto? Y Jesús llegó y le respondió, mi familia, que viene tu familia. ¿Mi familia? Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, como
ellos no son mi familia, o tal vez en ese momento no estaban haciendo la voluntad de Dios y digo, estos no son mi familia de alguna forma porque no están en este momento en el plan mío, no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces tú te puedes dar cuenta de una cosa, que cuando estás en la eternidad, hay otro evento ahí en la Biblia bien espectacular donde habla de que llegan los saduceos o llegan a preguntarle a Jesús como para acorcharle, porque ellos no creen en la resurrección y unas cosas vainas. Entonces llegó una mujer y entonces una mujer se casó con un hombre. Ese hombre murió. Como ese hombre murió, no tuvo descendencia de él, entonces por ley tuvo que estar con el otro hermano que seguía. Pero también se murió y no tuvo descendencia. Y entonces tuvo que estar con el tercer hermano y eran 7 y entonces estuvo con los 7 y todos murieron. En el tiempo de la resurrección, en el tiempo de que todos estemos allá en el cielo, ¿de quién será esa mujer? ¿De quién será la mujer de ellas? Y entonces Jesús les decía, ustedes no entienden, o sea, realmente ustedes no están entendiendo cómo es el reino de los cielos. En el reino de los cielos, cuando todos estemos allá, ni se casarán, ni se darán en casamiento, serán como los ángeles. Dice allá, pues entonces uno llega y dice, la familia no es como la familia de uno, la eternidad es la eternidad. Entonces uno se va a dar cuenta que la familia de Dios es realmente la familia. Realmente las personas que vamos a estar acá, como en un grupo pequeño, ¿sí? Es como nuestra familia y que vamos a vivir por la eternidad. Y que las personas que estuvieron cerca a nosotros, que fue como un segundo de vida, y de pronto no están con nosotros, ¿cierto? Por X, Y o Z motivo que no quiso estar con Dios. Entonces uno dice, pues esos no serán mi familia y eso fue un segundo de mi vida ya. Ahora mi eternidad es contigo y con la persona que está a mi lado. Entonces, o sea que no habrá memoria. O sea que sí habrá como algo bien interesante que ahorita, algo bien interesante. Igual ahorita vamos a completar ese concepto. Dice, en Efesios 1:5, ¿qué dice? Efesios 1:5 dice: Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Exacto, entonces dice que Él nos adoptó como hijos. Entonces esa la explicación de eso está, en Juan 1:2 es que no todos, a los que creen en Él, a los que le recibieron, se les da derecho a ser hijos de Dios. O sea que no todos los que están acá son hijos de Dios, sino aquellos que deciden ser hijos de Dios, a los que creen en Jesucristo, a los que deciden recibirlo, seguirlo a Él. Esos son los hijos de Dios. Entonces Él está y nos dio la razón, nos dio la libre albedrío de que nosotros podamos amarlo, porque Él primero, dice, nos amó. Primero amar a Dios, entonces Él nos amó tanto que nos creó a nosotros, pero Él también quiere esa reciprocidad, de que si yo amo, pues también tú me ames. El que ama a Dios, entonces es parte de la familia de Dios, porque viene a ser adoptado como hijo. Exactamente, entonces algo bien interesante de la familia de Dios, tal vez no es la familia que uno tiene y está ahí y lo otro, porque va a estar en la eternidad con la familia de Dios y compartiendo con la familia de Dios, y con la familia de Dios es que tú debes empezar a interactuar. Entonces ahí es donde viene el segundo mandamiento que llega y dice, o el segundo propósito en la vida, que es amar al prójimo como a ti mismo. Pero ¿dónde aprendes a amar al prójimo como a ti mismo? Muy seguramente en la familia de Dios vas a empezar a aprender a ¿qué? A amar a los demás. Y entonces vas a encontrarte con personas que para amarlas, como este es un mundo imperfecto, entonces vas a encontrar personas que insoportables para que tú las ames. ¿Por qué? Porque el amor, ¿qué es? Entonces ya vemos que el amor es sufrido, no es el amor romántico que vemos ahí en la televisión, donde se casaron y vivieron felices y comieron perdices y estuvieron el amor currucucú, todo lindo, todo bonito. Pero entonces se da uno cuenta que el amor no es así, sino que el amor es la definición que tiene ahí en la Biblia en 1 Corintios 13, que dice que el amor es sufrido. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre.
Nada, espera cambios que sí. Ese no busca lo suyo, más busca lo de la otra persona. Entonces uno dice, uy, pero si eso es el amor, eso es bien feo. O sea, porque uno dice, no, pero es todo lo que me hacen, todo lo que tengo que soportar, es que yo no me aguanto más, es que no sé qué. Y son personas cristianas. Pero de pronto se están alejando un poquito de Dios porque no tienen el conocimiento de Dios y porque no están aprendiendo a amar cuando Dios le dice, aprenda a amar. Pero es que es un proceso bien duro. Es un proceso bien duro. Entonces por eso ese es el tiempo de calentamiento para que nosotros nos preparemos para esa eternidad donde sea perfecta. Donde nos amemos y todo sea perfecto, pero o no sé si sigamos en el mismo, allá en el cielo. También me toca amarlos otra. La eternidad no. Ahora en la tierra, ahora en el cielo, no. Aquí no. Me toca aguantármelo. Entonces el amor es una decisión y es bueno tenerla, estar al lado de la familia de Dios. Porque el que tiene un grupo pequeño tiene donde soportarse. Donde decir, bueno, me estoy guiando, no me estoy guiando. Tiene fundamentos. Y entonces ahí es que cuando uno empieza a interactuar con los otros, a amar al prójimo, viene el otro propósito. Y el otro propósito es crecer en Cristo, como fue Cristo. Y para crecer en Cristo tienen que interactuar con las demás personas. Para empezar a crecer en Cristo. Para empezar a morir a su yo, a su ego, a lo que yo quiero, por beneficio de otros. ¿Cierto? Entonces uno empieza a tener el carácter de Cristo y a crecer en el carácter de Cristo. Entonces, primer propósito, amar a Dios. Segundo propósito, amar al prójimo. Tercer propósito, formar el carácter para tener el carácter de Cristo, donde Él se dio a sí mismo. O sea que estamos como estamos. No, estamos en la carrera, gracias a Dios todavía, porque todavía no hemos acabado, bendito sea Dios, todavía estamos ahí en ese proceso de formar ese carácter. De hecho, uno tiene que ser como Jesús actuó en las diferentes situaciones. Por ejemplo, dice Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, los frutos del Espíritu son amor, gozo. Entonces, lo mismo que, por ejemplo, el gozo no es la felicidad. Nosotros acá, en el plano terrenal, tenemos esa parte que se llama felicidad. Vamos a los parques de Disney y entonces sí somos felices porque igual son las empresas, o es una de las 10 empresas más sólidas, consolidadas, productivas, que genera dinero en este planeta. Y allá entonces uno va a ser feliz y entonces uno se va a Disney y es feliz, pero ya cuando termina, entonces ya no es tan feliz porque le toca pagar. Y entonces ya dicen, no, se le fue la felicidad. El gozo está ahí, en la aflicción, el gozo está en la felicidad, tanto en lo bueno como en lo malo, pero el gozo del Señor está ahí. En medio de todo, sí está en la eternidad, Fabián. Sí, claro, es que todo eso está en la eternidad. Llega y dice, bueno, paciencia, paz, ¿cierto? Entonces uno dice paciencia, paz, pero Señor, tráeme paz, Señor, tráeme paciencia. Pues uno se da cuenta que de pronto tiene más problemas y más dificultades y más cosas. Dame paciencia, dame paz, y más problemas, más dificultades, más paciencia, más problemas, más cosas. No, y entonces tú te das cuenta que a los 6 meses, llega y dices, no, pues, ahora tengo más paciencia que antes porque ya he tenido más problemas que antes, ya. No, o sea, sé que ahora afronto problemas más graves, pero tengo más paciencia que antes cuando tenía problemas que no eran tan graves. Pero pues es una forma de formar carácter. Puede que no lo pidas, pero pues igual toca formar el carácter. Y vienen como dificultades y presiones y hay momentos en la vida que, Dios mío, son bien duros. Críticos. Sabiduría, más bien, pensaría yo que se debe pedir, porque es que el pastor, una vez explica al pastor César, decían ustedes, cuando uno pide paciencia, se nos da una paciencia al Señor, la prueba va a ir aumentando siempre, pero si ustedes piden sabiduría, van a saber que tienen que depender de Dios, y van a saber que van a recibir la victoria, porque van a saber cómo actuar ante esa situación o ante ese problema que tienen. En cambio, paciencia, él decía, si era el pastor César o era otro, pero fue allá en la carismática.
siempre tienen que decir, Señor, dame sabiduría para poder hacer tu voluntad y no la mía. Poder comprender, algo así decía él. Sí, pues pide y se os dará, y a veces una, ay, dame fe, Señor, dame fe, pero pues para que llegue fe tienen que ser grandes aflicciones alrededor para que tú desarrolles esa fe sobrenatural de donde todo lo que se ve es imposible a su alrededor, y digas, no, yo creo en el Señor y eso lo veo y el Señor me sacará adelante, a pesar de que, mejor dicho, todo el mundo de alrededor diga, no, ¿cuál lo va a sacar adelante? No, eso no. Ni él mismo lo ve, pero pues para obtener esa fe es declararlo, es creerlo, es depender de Dios, dejar la angustia a un lado. Entonces es bien tremendo. Y pues al crecer en el carácter con Dios es cuando uno empieza a no mirarse a uno mismo o como un niño. Como un niño, ¿qué es lo que hace? Un niño lo que hace es 100% el ego de él, que quiero yo, que me interesa a mí. Entonces es de egoísta, exacto. Entonces el niño por todo se ofende, por todo se daña, por todo esto, y yo lo quiero y los demás no me importan porque yo solo estoy pensando en mí. En la medida que crecemos, entonces empezamos. Bueno, primer propósito, amar a Dios. Segundo propósito, amar al prójimo. Tercer propósito, crecer en Cristo. Cuando empiezas a crecer en Cristo, dejas de tu ego a un lado para empezar como a tener el carácter de Cristo, y ahí llega como el cuarto propósito. El cuarto propósito es servir a los demás. Entonces, si tú estás acá para servir al prójimo. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Algo de servir, sí. Has venido a servir y no ser servido. Si yo he venido a este mundo... No para servir. No para ser servido, sino para servir. No ser, sino para servirse, ¿sí? Y él se dio al mundo, entonces él se dio en servicio. Nosotros encontramos un propósito grande cuando nosotros encontramos que hemos crecido en Cristo y podemos empezar a servir a otros con nuestros talentos, porque todos somos únicos. Entonces hay personas que les gustan las matemáticas y son buenos para las matemáticas. Hay personas que son malas para las matemáticas y no les entra para nada, ¿sí? Entonces somos muy diferentes. Hay personas que les gusta trabajar en grupo y en comunidad. Hay otros que odian trabajar en grupo, ¿cierto? Hay personas que les gusta trabajar en una sola cosa. Y como les gusta trabajar en una sola cosa, no les gusta trabajar con muchas personas, o les gusta trabajar únicamente en algo repetitivo, y les encanta no salirse de esa zona, sino están en esa zona de confort, así como, y hay otras que les gusta que moverse, no, esto de otro día, otra nueva, vamos, esto hay que conocer, y se mueve, y son diferentes, y entonces ahí vienen los temperamentos, y entonces la teoría de los temperamentos, y bueno, hay varias teorías de muchas cosas donde dice, bueno, la de los temperamentos, el flemático, el melancólico, el colérico, el sanguíneo, y entonces el flemático es así, todo quietico, todo calmadito, todo noblecito, todo bonito, ¿sí? Ahí donde lo dejan se duerme. Exacto, entonces, sí, y entonces ahí se queda quietico. Hay otro que es el melancólico, que tiene talentos, y le gusta, de pronto tiene talentos y artísticos o la música, pero también es muy sentimental y llora por todo, y mucho sentimiento y muchas emociones dentro de él. También existe el sanguíneo, que también es toda emoción, pero es toda emoción efusiva, y gocémosla, y es el chacho, y entonces llega acá y todo el mundo tiene que mirarlo porque él es el que está hablando, él es el que está diciendo el chiste, él es el agradable, y entonces el payasito de la, exactamente. Y está el colérico, que es el que yo necesito metas, objetivos, moverme, que la gente sea productiva, estar haciendo algo porque no me puedo quedar quieto. Entonces, pero de todas maneras a Dios nos hace a todos diferentes de alguna forma. Ahora, con eso que nos hace a todos diferentes de alguna forma, es que nosotros tenemos que servir a Dios y servir a los demás, porque nosotros tenemos talentos diferentes para servir, y esos mismos talentos que desarrollamos acá y que nos gustan acá, también los vamos a desarrollar ¿en dónde? En la eternidad. O sea, no es que, a mí me gustó acá y ya en la eternidad, entonces simplemente seré un angelito más. Y entonces, ¿cómo seré un angelito más? Entonces
allá no tengo nada que hacer porque nadie sabe qué es lo que hay en el cielo. Sí se han dado cuenta que todas las películas del cielo son todo blanco, como tinieblas, como nubes blancas, y todo está blanco y la túnica tuya es blanca. y allá tocando una arpa y uno dice no, y todo angelical, todo bonito, y uno dice no, pero eso allá, o sea, para una persona. Pero él está hablando del tercer cielo. Sí. O sea, el primer cielo es este que El nosotros- superficial, el segundo es donde están todas las legiones. Y el tercero es donde están, no, las legiones son los demonios. En las regiones celestes, ahí es donde se libra una batalla espiritual entre el bien y el mal. Ahí es donde no suben las oraciones cuando uno esto, si usted ha hecho algo malo de ahí no suben porque está ahí. Vale rápido. Para que se despierte. Entonces llega y dice, sí, todas las películas del cielo son de las más aburridoras del mundo, que uno dice, ay no, pero eso es del cielo, no. Entonces la gente se desmotiva, no, eso no es muy bonito que digamos, y yo llegar a estar en la eternidad para no hacer nada. O sea, no, eso es ya previo que el calamamiento. ¿Qué dice 1 Corintios 2:9? Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre. Es que ni siquiera ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, nadie sabe aquí cómo va a ser el cielo. Realmente nadie sabe ni nadie comprende, porque la misma palabra dice, es que ustedes están acá y pueden leer la Biblia, y Jesús trata de ponerle metáforas a todo el asunto para que llegue y dice, bueno, ¿a qué compararemos el cielo? Y decía, pero él no lo podía describir físicamente cómo era el cielo, o traducir acá, y la gente no le podía entender. Entonces él utilizaba metáforas de cómo iba a ser el cielo, como para ver unas pequeñas visiones de lo que va a haber en el cielo, pero nadie, ni siquiera ha llegado a corazón de hombre, lo que ni siquiera nos ha podido entrar, que es lo que vamos a vivir en la eternidad. Jesús vino y él fue el que más habló sobre el cielo y sobre el infierno y sobre todo esto, y explicándolo y todo eso, pero aún así todavía la gente no comprende, y no vamos a comprender hasta que estamos allá. Y oiga, esto está muy súper chévere, tengo talentos que desarrollé en la tierra Y voy a desarrollarlos aquí. y los voy a seguir desarrollando acá. Uy, o sea que wow, a mí me gusta esto y lo otro, porque pues Dios te creó para eso, para que fueras parte de la familia de Dios, porque Dios va a utilizar ese talento que tú tienes también por la eternidad para que eso funcione. O sea, porque todo eso viene en movimiento, porque Dios quiere una familia, y la familia de Dios, pues imagínense todos allá. Pues no. Sí, pues no Es como muy coherente. Sí, entonces es como una hormiguita que le pongan, oiga, tengo una hormiguita acá, y entonces le digo, comprenda qué es internet. La hormiga no va a tener la capacidad de entender qué es el internet, nunca lo va a tener. Entonces nosotros somos lo mismo, nosotros no tenemos capacidad de conocer qué es el cielo, porque estamos acá en una tercera dimensión. Y entonces puede haber una cuarta dimensión, una quinta, una sexta, una séptima, una dimensión, la dimensión desconocida, una dimensión Sí. que no nos cabe, porque no nos cabe, no lo podemos comprender, porque estamos encerrados en una tercera dimensión y no vamos a poder comprender lo que Él tiene preparado para nosotros. Bien tremendo eso. Entonces, nosotros a través del servicio, nosotros podemos desarrollar nuestros talentos ayudando a otros. ¿Qué le pasó a un personaje que se llamaba, o allá en el 2005, llegó y un personaje en Estados Unidos que se llama Brian Nichols? Entonces lo estaban juzgando, pero en el momento en que estaban juzgándolo, él ya sabía que era culpable. Y entonces llegó y dijo, no, yo me tengo que escapar de acá, y le dio el papayazo a un guardia que estaba ahí y le sacó la pistola al guardia. Mató al guardia, mató al juez, mató a un diputado, ¿sí? Mató por allá a un agente federal y salió y escapó. Se fue lejos y lo estuvieron buscando.
todos detrás de él y no sé qué, y él ya desesperado cogió a una reina o a una chica, se la llevó para la casa de ella y allá estuvo con ella, pero entonces ella se dio cuenta que estaba con un criminal que la dejó ahí en la tina de la casa y la dejó ahí amarrada, y llegó y dijo, uy, este hombre me va a matar, o me va a violar y me va a matar, y hasta aquí llegué yo porque pues con todo lo que ha hecho. Entonces estaba muy asustada, muy tremenda, y él se estaba refugiando allá, y lo estaban buscando y buscando, pero pues él estaba ya metido y no sabían que estaba allá. Entonces, ¿qué sucedió? En la medida que ella había conocido de Dios hace poco, porque ella se estaba saliendo de drogas y un poco de cosas, no sé qué, Ashley Smith se llama. Entonces, estaba leyendo ese libro que se llama Una vida con propósito. Estaba leyéndolo también. Sí, entonces, sí, ahí está. Entonces, Una vida con propósito. Entonces, estaba leyendo el capítulo del servicio. Y entonces él pues estaba ahí amarrada y todo eso, que si podía leer el libro, que no, que porque lo estaba leyendo. Entonces, estaba toda aburrida y pasaba el tiempo y nada pasaba. Entonces empezó a leer el libro ella. Libro sobre el servicio. Y entonces ella ya se enfocó en algo, no en los temores de que tenía, porque yo ya estaba viendo, esto va a acabar para mí, sino que yo tengo que ser como Jesús, darme a los demás, así no sea justo, tengo que amarlo y tengo que darme al servicio de él, es mi propósito. Y ella empieza a decirle, te preparo desayuno, te hago algo, no sé qué, y empezó, pues prepáreme desayuno. Le empezó a preparar el desayuno, le dijo que, oiga, pero qué rico desayuno, qué bueno, pues yo estoy aquí, ya estamos conviviendo juntos, pues me toca servirlo. Y ella ahí leyendo el libro, y no sé qué, y él en el desayuno, bueno, ¿y qué está leyendo allá? Entonces él, empiéceme a leer, ¿qué es lo que está leyendo? Y empezó a leerle el libro. Y empezó a leérselo. Tanto empezó a leerle el libro y a calarle a él y a ella a cumplir su propósito de servicio, que llegó y ella le dijo, pues es que en este momento, y si ve todo lo que nos dice acá la parte del libro, pues es mejor que te entregues. Pues sí. Entonces lo convenció de que llamara a la policía, de que se entregara en buenos términos, de que está todo, y la chica llamó a la policía, vino, se entregó, ¿sí? Y ella obviamente salvó su vida, lo salvó a él también, pues igual de que se murieran, lo mataran ahí en ese momento, pues él también fue transformado, pero ella también fue cambiada, y eso salió en los diarios y el reportaje y todo esto. ¿Qué libro estaba leyendo? Pues obviamente basado en la Biblia, basado en la palabra, pues ese es el libro donde empieza uno a desarrollar su propósito, y ese propósito, como ella no se enfocó en sus temores, en sus miedos, en sus angustias, que es lo que uno se dice, ay, cuando yo tengo temores, cuando yo tengo miedo, cuando yo me estoy angustiando, no me estoy enfocando en Dios. Cuando yo me estoy enfocando en Dios, Dios se encarga de hacer las cosas. Yo me encargo de hacer el propósito de Dios, Dios me sacará adelante, y la sacó adelante. Pero si no hubiera tenido ese libro, no se hubiera formado, si no hubiera conocido, pues otro hubiera sido otro hubiera sido su destino, y sus temores son los que vienen a uno, o sea, porque la palabra, ¿qué es lo que dice? En Job, que mis temores fueron los que me vinieron a mi vida, ¿sí? Quiero que me venga eso. Pero pues eso es lo que viene cuando uno se enfoca en eso, cuando uno se enfoca en que Dios todo lo tiene bajo control. Tanto así que crearon, obviamente hicieron un libro a través de eso, crearon una película en Hollywood que se llamó Cautiva. ¿Cautiva se llama? Cautiva. Voy a buscarla para verla. Bien interesante. Cautiva. Bien espectacular. Y ella dice, pero qué tal yo no hubiera encontrado el propósito, porque ya me dice, un propósito en mi vida es servir. Tengo que ir a servir. Y fue a servir. Y eso le salvó la vida. Así que dijo, wow. Continuando con el tema, es el ego de la persona que está acá y siempre quiere sentirse bien. Así que dice, yo me quiero sentir bien. Acá cuando uno no conoce de Dios, está en la vanidad de la vida. Y la vanidad de la vida es verse bien, sentirse bien y tener bienes materiales. O sea, me siento bien, me veo bien
y tener bienes materiales. Y entonces mucha gente se enfoca en ese temita. Yo tengo que tener esto y aquello y tener bienes materiales y todo esto. Y todo eso está bien, o sea, no está mal querer hacer todas estas cosas. Pero no es solo eso. Y hay gente que no se da cuenta que no es solo eso. Ahorita hubo un cantante ahí de una banda que se suicidó. Entonces yo, se suicidó tal cantante, pero si era tan famoso. De Linkin Park, un cantante ahí, bueno, yo no sé qué, un integrante del grupo ahí se suicidó. De Linkin Park, que Leo le gusta la música, entonces sabe del tema. Exactamente, pero ustedes, por ejemplo, personas que se dedicaron a eso, a verse bien, a sentirse bien, a ser grandes, famosos, ves a Marilyn Monroe. Entonces Marilyn Monroe, décadas atrás, era la sex symbol de la época y tenía millones de seguidores que harían por ella lo que ella dijera o que ella fuera, ¿cierto? Y tenía toda la fama y fortuna y de todo, y por allá terminó suicidándose. Y usted ve a Elvis Presley, y Elvis Presley, el rey del rock, y en la época era el furor y de todo, y era el rey del rock, y era el ídolo de todos. Y al último terminó por allá como como suicidado, parece ser. O sea, como que, porque al último terminó tomando, con drogas, gordo, de todo, o sea. Y nació en un lugar cristiano, según su biografía. Exactamente. Entonces uno no es simplemente verse bien, sentirse bien, ni tener bienes materiales, sino que hay algo más importante y hay un propósito. Entonces, amar a Dios, amar al prójimo, formar el carácter de Cristo, que es otro propósito, servir a los demás, y conforme a todo eso, tú tienes que llevar un mensaje de salvación a otros. Porque pues todo eso es un conjunto de cosas donde tú puedes ser un testimonio. Entonces, es ver que uno tiene un propósito en lo que hace, hágalo bien, sea testimonio. Es apenas el calentamiento de algo grande que se viene. Prepárate porque viene la eternidad, y la eternidad viene algo grande donde vas a seguir desarrollando los talentos, porque aún no lo comprendemos, pero en la medida que vamos conociendo más de la palabra, pues Dios hasta nos puede revelar cositas de allá arriba, porque pues Él todo lo puede hacer. Porque si no, no, qué aburrido era el cielo así. Tocando el arpa. Tocando el arpa.